En mis reflexiones personales muchas veces me he puesto a pensar que concebir los milagros de Dios no son siempre fácil. Primero, pues porque Dios tiene una forma muy particular de hacer milagros, que no es la forma como nosotros lo entendemos. Yo creo que de algo les he hablado a ustedes de eso en algún momento. Yo quiero ponerles a ustedes un ejemplo de cómo Dios muchas veces opera un milagro distinto a la forma como nosotros creemos que debería hacerlo. Cuando el Señor Dios llama a Moisés y le dice que regrese a Egipto, a la tierra de donde él había huido, para que hable con el faraón y libere a su pueblo, una de las excusas que Moisés le pone al Señor es: yo no sé hablar. Muchos han interpretado ese yo no sé hablar como que Moisés era tartamudo, gago. El Señor le dice: no te preocupes, que yo estaré delante de ti. Uno piensa, pues si lo va a mandar a hablar, mínimo, le quita la tartamudez. Sería como lo lógico, ¿no? Pero no se la quitó. Puso a su lado a su hermano Aarón, que fue la persona encargada de hablar por Moisés. Así fue como Dios obró ese milagro. No lo sanó de la tartamudez, pero sí obró el milagro y puso a Moisés al frente de su pueblo. Y yo creo que esto, si uno lo entiende, uno es capaz de aprender a descubrir en Dios la forma tan providencial como Él suele hacer las cosas. Aprenderemos a descubrir milagros allí donde normalmente nadie es capaz de ver un milagro. Seremos capaces de descubrir la acción de Dios allí donde mucha gente es ciega para poder ver esa acción de Dios. Y esto también vale la pena siempre entenderlo, porque dependiendo mucho del corazón que uno tenga, el corazón le puede uno poder acoger en el milagro visto o no. No crean ustedes que toda la gente que ve milagros aprende a creer. Acuérdense que mucha gente vio cuando Jesús devolvió a Lázaro a la vida, y aún así entre ellos había gente que había decidido matar a Jesús. Había habido mucha gente que se había alimentado de la multiplicación de los panes y de los peces, pero aún así no creían en Jesús. Había habido mucha gente que había visto cómo Jesús sanaba paralíticos, devolvía la vista a los ciegos y hablaba a los mudos, pero aún así no creen en Jesús. Miren, ustedes que tantas veces retan a Dios y le dicen: es que yo aprenderé a creer el día en que yo vea. No todo el que ve milagros cree. Así se los pongan en las narices. No crean ustedes que el milagro le permite a uno creer, porque es que el fundamento de la fe no es el milagro. El fundamento de la fe es la confianza en lo que dice Dios, no en el milagro. El milagro no suscita la fe. La fe lo suscita la palabra dicha. ¿Se acuerdan ustedes aquel centurión que le pide a Jesús que le sane a un enfermo que tiene en casa? Y cuando cuando Jesús le dice: voy a ir a tu casa, él le dice: no es necesario. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Dilo de palabra. Yo en tu palabra voy a creer. Yo no necesito que tú vayas allá y me hagas el milagro. Dilo y yo voy a creer en tu palabra. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo poder creer en los milagros y en la acción de Dios? Porque para nosotros la palabra no es suficiente. Nosotros necesitamos evidencia.
Y resulta que cuando hay evidencia, la fe no es necesaria. Es que si las cosas son evidentes, ¿para qué vamos a necesitar fe si ya es evidente todo? Es que la fe se necesita cuando las cosas no son evidentes, ni siquiera cuando hay pruebas para ello. Porque la fe no necesita de pruebas, la fe necesita de confianza. Hace un tiempo yo me ponía a hablar con una persona en torno a una relación difícil que estaba llevando con su pareja. De esas cosas que suelen pasar de infidelidad. Y su pareja ya le estaba prometiendo que se estaba portando bien. Y yo le preguntaba a la señora, pero yo tenía la malicia cuando se lo pregunté. ¿Le ha dado pruebas de que se está portando bien? Yo, sí, padre, claro. Es que ya no sale de la casa. Es que ya está juicioso. Ya no bebe como antes. Y yo le dije, ¿y usted cree que eso es prueba? ¿Usted no cree que uno pueda ser infiel a través del teléfono? Uno puede ser infiel sin necesidad de salir de la casa. Porque cuando uno decide empeñar el corazón con otra persona, no necesita acostarse con ella. En cambio, fíjense que para la infidelidad sí se comprueba, la fidelidad no. Uno para la fidelidad necesita fe, porque frente a la fidelidad no hay evidencia. ¿Cómo será creer? ¿Me hago entender? La infidelidad sí se comprueba, la fidelidad no. La fidelidad necesita creer en la palabra de la otra persona. Y la otra persona no tiene cómo demostrármelo. Es simplemente, ¿le creo lo que dice o no le creo? Por eso cuando Dios quiere suscitar en el corazón nuestro la fe, no nos pone evidencias, nos dice, es mi palabra, decide si quieres creer en ella o no. Y no todo el mundo acoge la palabra de Dios con la misma confianza. Fíjense, el texto de hoy es el encuentro de dos mujeres que ambas vivieron la experiencia de un milagro, de un nacimiento milagroso. Isabel, esposa de Zacarías, papás de Juan Bautista, que eran ancianos y estériles. Y a pesar de su ancianidad y su esterilidad, Dios les concede el milagro de tener un hijo. Y María, una mujer virgen que todavía no había convivido con su marido y resulta embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la actitud de Zacarías cuando el ángel del Señor se le presenta y le dice que su esposa Sara va a tener un hijo? Zacarías no cree. Zacarías en la palabra no confió. Y por eso el ángel le dice, por no haber creído, permanecerás mudo todo este tiempo hasta que tu hijo nazca. Cosa contraria que ocurre con María, cuando el ángel, que es el mismo ángel que se le presenta a Zacarías, le dice a ella que va a tener un hijo por obra del Espíritu Santo. María sí le cree. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más difícil creer? De esos dos milagros, ¿cuál es más complicado creer? ¿Tener un hijo sin la participación de un varón o que un par de viejos tenga un hijo? Uno dice, por lo menos los viejos lo intentarán. El hombre siempre produce espermatozoides, por muy anciano que usted. Por eso usted ve viejos de 85 años con peladitos de 2 meses. ¿Quién es este? ¿El abuelo? No, ese es el papá. En cambio, que una mujer sin el concurso, sin la participación de un varón tenga un hijo, para eso se necesita tener mucha capacidad para creer. ¿Usted se imagina que una mujer hoy diga que está embarazada por obra del Espíritu Santo? Todos nos echaríamos a reír, desde el Papa hasta el último monaguillo.
Por eso yo creo que ese milagro el Señor sabe que en esta época no lo podría repetir, porque no encontraría nadie que se lo creyera. En cambio, fíjense la actitud de dos personas frente a una palabra dicha. A una mujer que le dicen, serás madre por obra del Espíritu Santo. Y ella acoge esa palabra y aun cuando no entienda cómo puede ser posible, dice, hágase en mí como tú dices. Yo creo por esa palabra que tú has dicho. En cambio, Zacarías, que le dijeron también que sería papá con su esposa Isabel a pesar de su vejez, Zacarías no cree que eso pueda llegar a ser posible. Y por eso queda mudo. La disposición que cada uno tiene para escuchar una palabra y acogerla en su corazón es muy distinta. ¿Cuántos podemos estar aquí en este momento? 250 personas, 200 personas tal vez ahorita en esta Eucaristía. Y son 200 formas de escuchar distinto una palabra y la enseñanza que yo les comparto. Unos las acogen de una manera y otros las acogen de otra forma. Unos les tratan de dar una explicación científica, otros una explicación de fe. Unos creerán, otros no creerán. Unos dirán eso sí es verdad, otros dirán eso es puro cuento de viejas. Pero lo cierto es que para la fe se necesita la acogida de una palabra de parte de Dios. Para la fe no se necesita el milagro. Los milagros no engendran fe. Un milagro no hace que una persona crea. Y yo podía ponerles a ustedes otro ejemplo. ¿Cuántas personas después de haber superado una enfermedad terminal, de esas que los médicos dicen, de esta no se salva, y aún así estas personas se aferran al Señor, el Señor los cura, los levanta, y en su nueva oportunidad siguen llevando su misma vida desordenada? Se les olvidó la promesa que hicieron. Prueba de que un milagro no lo convierte a uno, un milagro no lo hace a uno un creyente, un milagro no lo vuelve a uno una persona de Dios. Los curas todos los días tenemos el milagro de la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y si nosotros todos los días frente a eso tuviéramos la oportunidad realmente de creer con todo el corazón, yo estoy seguro que los curas y ustedes que comulgan caeríamos rendidos y postrados, reverentes y adoradores delante de la Eucaristía. Nosotros temblaríamos delante de la Eucaristía. Nosotros seríamos, por esa acción, cada vez curas más santos. Si con todo el corazón creyéramos en el milagro de la transubstanciación, del milagro de la transformación del vino y del pan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero no es así. Lastimosamente no es así. Porque todo depende de qué es lo que hay en el corazón nuestro. Mire, el corazón al final es el que termina dando la respuesta de si confía o no confía. ¿Cuántos de ustedes han luchado por salvar su relación y dan oportunidad una y otra vez y siempre dicen, vale, vamos a seguir trabajando, yo tengo esperanza, yo confío que sí es posible, yo confío que va a cambiar, yo creo que ahora sí va a funcionar? ¿Ustedes no creen que para eso se necesita fe? Y fíjense que la otra persona no ha mostrado siquiera pruebas o evidencias porque no puede darla de que las cosas van a cambiar. Sin embargo, uno con esperanza y con fe se agarra de una promesa que la persona hace y le dice a uno, yo te prometo que ahorita sí voy a cambiar.
si somos capaces de poner nuestra confianza en la palabra que una persona nos da y nos promete, ¿ustedes creen que Dios nos va a defraudar? El apóstol San Pablo dice que el Espíritu Santo no defrauda. Dios no defrauda. Pero para eso hay que ser capaces de estar convencidos. De estar convencidos, ¿por qué? ¿Por el milagro? No. Por el milagro, no. Estar convencidos por lo que Dios dijo. A partir de eso, entonces uno puede sacar una conclusión. No existe fe sin conocimiento de la palabra de Dios. Porque si la fe está sustentada en lo que dice Dios, pues está claro que hay que conocer lo que dice Dios. Pero si uno no sabe lo que dice Dios, uno no puede creer en Dios, porque uno no sabe qué fue lo que Dios dijo. ¿En qué va a creer? ¿En riegos y en sahumerios? ¿Y en humos? ¿Y en comprar tonterías y pendejadas el 31 y echarle incienso, saumerio a la casa para que salgan malos espíritus? En esas tonterías y en esas bobadas gasta la plata y gasta su tiempo y gasta su energía confiando en tontadas y jugando a la doble, quemándole y saumerio, que vaya uno a saber si es el demonio. Porque así como Dios recibe nuestro incienso en la Eucaristía, el demonio recibe el saumerio de nuestras casas. Y miren que he utilizado dos palabras distintas. Porque el incienso está hecho de mineral y el saumerio está hecho de vegetal. No es lo mismo lo que se quema. Entonces uno puede terminar echándole humo a Dios o al demonio. Entonces siempre hay que mirar a ver en qué es lo que usted cree, en qué es lo que usted confía. ¿Cuál es la palabra que usted acoge en su corazón? Porque Zacarías escuchó la misma palabra que escuchó María. A Zacarías le prometieron que sería padre de un niño, y a María le prometieron que sería madre de un niño. Zacarías no cree, María sí cree. Zacarías queda mudo y María proclama. Y por eso, después de tu embarazo, dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. ¿Ustedes creen que uno como católico podría segundear a la Virgen María y por debajearla? ¿Ustedes creen que nosotros podríamos así sencillamente despreciar a una mujer que nos ha enseñado cómo es que se cree y cómo es que se confía en Dios? Ahí no hay David que valga, ahí no hay Moisés que valga, ahí no hay Abraham que valga, ahí no hay Juan Bautista que valga. Por encima de María, Cristo. Por debajo de María, todos los demás. Por eso hay gente que les encanta que el rey David, que Abraham, que la fe de Abraham, que nada. Como María, no hay dos. Aquella a quien el ángel le dice, la llena de gracia, y aquella a quien Isabel llama, la madre de mi Señor. ¿Ustedes creen que esos títulos se le dan a cualquier mujer? ¿A qué mujer o a qué hombre de la Biblia le llaman así? La llena de gracia o el lleno de gracia. A ninguno. Solamente ella. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.